El momento de máxima tensión entre Rusia y Estados Unidos ha llegado. No se vivía una situación así desde la Guerra Fría, y todo ha surgido a raíz de los últimos movimientos del tablero de Vladimir Putin. Rusia y Estados Unidos cuentan con una larga historia de rivalidad, alimentada por su estatus de dos grandes superpotencias geopolíticas. Durante la Guerra Fría, las naciones tuvieron un enfrentamiento político, económico, social e ideológico que acabó formalmente con la implosión del campo soviético. Tras la Segunda Guerra Mundial, partidos comunistas locales empezaron a tocar poder en varios países europeos bajo la tutela de la Unión Soviética. La expansión de esta esfera de influencia generó alarmismo entre los países vecinos del continente más cercano a Estados Unidos y les empujó a alistarse militarmente hasta firmarse el 4 de abril de 1949 el Tratado de Washington, formalizando así la creación de la OTAN, alianza liderada por Estados Unidos. En respuesta, la Unión Soviética estableció con el Pacto de Varsovia en 1955 con sus socios ideológicos. La creación de estas dos alianzas perfiló el enfrentamiento entre los dos bloques, el occidental y el oriental, y comenzaron a competir con su influencia en el resto del mundo. Aunque ninguno de los dos bloques llegó a tomar acciones directas contra el otro, de ahí el concepto Guerra Fría. Ambos emplearon su poder para generar conflictos en otras regiones del mundo. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos apoyó y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en América Latina y África, desencadenando guerras subsidiarias durante la época de mayor conflicto. En los años 90 se dio por finalizada la Guerra Fría y las relaciones diplomáticas se calmaron entre las dos superpotencias con la disolución del Pacto de Varsovia. No obstante, la ampliación de la OTAN desde entonces, el cambio ideológico de los aliados de Rusia y algunas acciones militares por parte de ambos frentes han mantenido la tensión entre ambos países hasta llegar a la actual crisis en Ucrania. 1991. En una reunión de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores del Pacto de Varsovia, celebrada en Hungría en febrero, se disuelve oficialmente la alianza fundada en 1955. En este mismo año, el 26 de abril, el entonces secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, declara que él y el Consejo de la OTAN están en contra de la expansión de la alianza hacia Europa del Este. Meses después de la disolución del pacto, el 31 de julio, el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, se reúnen en Moscú para firmar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. El tratado limitaba a sus firmantes a 6.000 cabezas nucleares y 1.600 misiles balísticos intercontinentales. 1992. En su primer viaje a Estados Unidos, el presidente ruso Boris Yeltsin se reúne con el presidente estadounidense Bush el 1 de febrero en Camp David, donde ambos líderes firman una declaración sobre la cooperación ruso-estadounidense basada en una nueva era de amistad y asociación, poniendo así formalmente el fin de la Guerra Fría. 1993. El recién elegido presidente Bill Clinton se reúne por primera vez con el presidente ruso Yeltsin en Vancouver el 9 de julio y prometen promover la democracia, la seguridad y la paz. En el encuentro, Estados Unidos también anuncia la entrega de un paquete de ayuda de $1.600 millones para Rusia. En enero de 1994, la OTAN lanza el programa Asociación para la Paz, ideado por Estados Unidos, en una cumbre celebrada en Bruselas. La OTAN inaugura formalmente el programa destinado a estrechar las relaciones de la OTAN con otros estados europeos y la antigua Unión Soviética. Desde entonces, numerosos países que firmaron el tratado se han sumado a la OTAN como miembros de pleno derecho. El continuo diálogo entre el traslado transatlántico y otras antiguas repúblicas soviéticas avivaron cada vez más la tensión entre Washington y Moscú. En septiembre de ese mismo año, en una cumbre celebrada en Washington entre Estados Unidos y Rusia, el presidente estadounidense Clinton informó al presidente ruso Yeltsin de los planes de ampliación de la OTAN, diciendo que la ampliación de la OTAN no es antirrusa, no pretende ser exclusiva de Rusia y no tiene un calendario inminente. Además, el presidente de Estados Unidos prometió que la ampliación de la OTAN se guiaría por 3 negativas: sin sorpresas, sin prisas y sin excluir a Rusia. En agosto de 1995, la OTAN lleva a cabo una campaña de bombardeos contra los serbios de Bosnia, que genera el rechazo de Moscú. 3 observadores españoles han resultado muertos cerca de Sarajevo durante los bombardeos de la OTAN contra los serbobosnios. Con el fin de debilitar la capacidad militar serbo-bosnia que amenazaba y atacaba las zonas protegidas por la ONU y designadas como zonas seguras en Bosnia, la OTAN inició una campaña de bombardeos sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Esto provocó una fuerte reprimenda de Rusia en apoyo a la minoría serbo-bosnia. Cabe resaltar que años después, Rusia citó las campañas de bombardeo de la OTAN, tanto en Bosnia como en Kosovo, como justificación para su propia anexión de Crimea en 2014. El 27 de mayo de 1997, Clinton y Yeltsin firman el acta fundacional OTAN-Rusia, en la que se afirma que la OTAN y Rusia no son adversarios. Rusia y los países de la OTAN firmaron el acta fundacional OTAN-Rusia, un acuerdo en el que declaran no considerarse adversarios y se comprometen a construir juntos una paz duradera e integradora en la zona euroatlántica sobre los principios de la democracia y la seguridad cooperativa. Más tarde, Rusia afirmó que el acuerdo excluía el alojamiento permanente de las tropas de la OTAN en los estados de la antigua Unión Soviética. En respuesta, la OTAN negó dicha afirmación. 1999. 3 miembros del antiguo Pacto de Varsovia, Polonia, Hungría y la República Checa, ingresan en la OTAN como miembros de pleno derecho, acercándose así la organización internacional a las fronteras con Rusia. En una cumbre celebrada en marzo de 1999, se incorporaron oficialmente a la OTAN, y aunque Rusia dio su cauteloso consentimiento a esta primera oleada de ampliación de la OTAN, esta expansión de la alianza hacia sus fronteras alarmó al Kremlin. 2001. Los recientes elegidos presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y George W. Bush, se reúnen por primera vez para tratar una serie de cuestiones geopolíticas. En su primer viaje a Europa, el presidente estadounidense Bush apoya públicamente el ingreso en la OTAN de los países bálticos. También le dice a Putin que Estados Unidos quería revisar el Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972 para permitir sistemas de protección contra los estados rebeldes, pero Putin se opuso a ambas ideas. 2003. En Georgia estalla la Revolución de las Rosas. En el mes de noviembre, la primera de las revoluciones de colores en los países de la antigua Unión Soviética, tras las elecciones generales de 2003. La revolución fue provocada por las protestas generalizadas debido a un supuesto fraude electoral en las disputadas elecciones parlamentarias y culminó con la destitución del presidente Eduard Shevardnadze, poniendo un punto y final a la era soviética de liderazgo en el país. 2004. 7 países, entre ellos 3 antiguas repúblicas bálticas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, se unen a la OTAN en marzo de 2004, a pesar de las reiteradas objeciones rusas. Al final de este año, surge la Revolución Naranja en Ucrania, debido a las acusaciones de fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ucranianas. Más tarde, el Tribunal Supremo de Ucrania acabó ordenando la repetición de las elecciones y el líder de la oposición más cercano a Occidente, Víktor Yushchenko, sustituyó a Víktor Yanukovych, la candidatura apoyada por Moscú. 2006. Enero arranca con el comienzo las disputas entre Rusia y Ucrania por los suministros de gas. Tras un desencuentro entre ambos países sobre los precios y acusaciones de Rusia a Ucrania de desviar el gas destinado al mercado de la Unión Europea para su uso doméstico, Rusia cortó por completo el suministro de gas natural al país. Las negociaciones acabaron por restablecer los servicios de gas, pero este fue el inicio de numerosos conflictos sobre el gas entre Rusia y Ucrania que tendrían lugar los próximos años. 2006. Tras las primeras conversaciones sobre las posibilidades de Ucrania y Georgia como aspirantes al plan de membresía de la OTAN, el 6 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, muestra su contrariedad a dicha ampliación, advirtiendo que la aceptación en la OTAN de Ucrania y Georgia significará un cambio geopolítico colosal y evaluamos tales pasos desde el punto de vista de nuestros intereses en la Cámara Baja del Parlamento. 2007. En un discurso pronunciado en una cumbre de la Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich tras el ingreso de Rusia en el G8, el presidente ruso Putin critica duramente a Estados Unidos, diciendo que había sobrepasado sus fronteras nacionales y en todos los ámbitos, en relación a la ampliación de la OTAN. Meses más tarde, Putin suspendió la adhesión de Rusia al acuerdo sobre las fuerzas convencionales en Europa, un acuerdo de 1991 entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar las tropas, los tanques, la artillería, los aviones de guerra y los despliegues militares concentrados en Europa. Esta decisión provocó la preocupación de los vecinos de Rusia, especialmente Polonia y los países bálticos. 2008. En la cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest en abril, el Consejo emite una declaración en la que afirma que Ucrania y Georgia serán admitidas en la alianza a pesar de que en la sesión del Consejo OTAN-Rusia, el presidente ruso Putin se opuso al ingreso y también a los planes de Estados Unidos de desplegar sistemas de defensa antimisiles en Polonia y en República Checa. En agosto de 2008, Rusia entra a la guerra con Georgia y toma el control de sus 2 regiones separatistas. Las tensiones entre Georgia y los separatistas pro-Moscú de Osetia del Sur y Abjasia aumentaron después de que Rusia reconociera la soberanía de los territorios, y Rusia incluso llegó a acusar a la OTAN de armar al país vecino.
Finalmente, las fuerzas georgianas fueron expulsadas de Osetia, del sur de Abjasia, y a día de hoy las tropas de Rusia permanecen en ambas regiones. 2009. El presidente estadounidense Barack Obama y el presidente ruso Medvedev firman el nuevo tratado START, que busca reducir a la mitad el número de lanzadores misiles nucleares estratégicos de cada parte, sustituyendo al antiguo START 2 que expiraba en 2002. 2014. En marzo del 2014, Rusia anexiona la península de Crimea de Ucrania, una región de mayoría prorrusa en violación del derecho internacional. Estados Unidos impuso la primera de varias oleadas de sanciones a Rusia por la anexión de Crimea, a las que también se unieron la Unión Europea, Canadá, Japón, entre otras regiones, tras la destitución del presidente ucraniano Yanukovych, provocada por el Euromaidán. En abril estalla la guerra de Donbass entre separatistas y prorrusos en las regiones de Donetsk y Luhansk, apoyados por el Kremlin y Kiev. Ante la crisis con su país vecino y el rechazo por parte de la comunidad internacional, el 24 de marzo, el G8 decide suspender a Rusia del grupo del Consejo de Seguridad de la ONU. 2021. En noviembre, Rusia comienza a acumular más de 100.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania, haciendo saltar las alertas en la OTAN. El Kremlin traslada soldados de la flota rusa del Mar Negro, de la Fuerza Aérea y de las fuerzas aeroespaciales cerca de las fronteras de Ucrania y en los territorios ocupados de Crimea y Donbass, con el fin de generar presión política en su país vecino. Febrero del 2022. La tensión entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN alcanza su punto álgido, en respuesta a la movilización de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donbass en el este del país y enviar tropas a esos territorios, Putin hace su siguiente movimiento y ataca con entre 150.000 y 190.000 tropas en posiciones ofensivas apoyadas por la aviación y por misiles de largo alcance, y abre fuego contra las ciudades de Kiev, Kharkiv, Mariupol, Kramatorsk y Odessa. Pese a tratarse de un ataque a gran escala, el líder ruso sostiene que su intención es desmilitarizar Ucrania y que se ceñiría al Donbass sin intención de invadir al país. A mediados de febrero, concretamente el 15 de febrero, Putin anuncia una desescalada de las tropas en la frontera con Ucrania, explicando desde el gobierno que las unidades de los distritos militares del sur y oeste se redirigían hacia sus bases. Pero la reacción de la OTAN y Estados Unidos fue escéptica, ya que no habían visto ninguna señal de desescalada sobre el terreno. Pocos días después, el 21 de este mismo mes, Rusia reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, de la región del Donbass, lo cual provocó un rechazo desde Occidente, y Estados Unidos anunció una serie de sanciones económicas a Rusia. Tan solo 9 días después de una supuesta desescalada por parte de Rusia, Moscú comienza a bombardear varias ciudades de Ucrania, dando así comienzo de la temida invasión a su país vecino.